Bienvenidos. Quiero empezar con quien nos ilustra periódicamente con sus investigaciones, a María Belén Arroyo, editora en la revista Vistazo. ¿Qué significado tienen estas denuncias y estos hechos en la práctica, esta casuística que se evidencia en la función judicial? María Belén, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Mauricio, y a través suyo a la amplísima audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, me parece que estamos asistiendo a esta avalancha de regalos navideños en forma de pronunciamientos favorables a personas que han sido perseguidas por la justicia, pero no solo eso, sino sentenciadas. Creo, y Mauricio, que está aquí para acompañarnos en este foro con todos los elementos que nos va a poder ilustrar. Yo decía, la sociedad no tiene conocimientos de derecho, eso es un hecho. La parte jurídica es realmente técnica, pero para los que no somos estudiados en derecho, queda claro que hay una diferencia entre alguien que está en prisión preventiva y alguien que ya tiene una sentencia condenatoria, las cuales tienen etapas. Creo que esto es importante entender porque se hace un abuso interpretativo de ciertas normas o ciertas reglas de juego escritas, y eso es lo que conduce a esta pseudo confusión creada por operadores de justicia que yo planteo. Lo que están haciendo este momento es desdiciendo de la investidura que tienen de cultores del derecho, porque están interpretando de manera que conviene a una de las partes, y lamentablemente es a la parte acusada de delitos graves y algunos que han sido de conmoción social, como el caso de las fundas cadavéricas en el caso Salcedo. Pero Miguel está refiriendo a este otro tema mucho más complicado. Estamos hablando de la irrupción violenta de bandas de crimen organizado que están aliadas con carteles, que están generando violencia dentro y fuera de las cárceles, y el país ha visto con angustia, con sorpresa, con agitación, crímenes violentos, y algunos han sido ordenados desde las cárceles. La pregunta es, ¿por qué un juez libera a una persona con ese historial a tal punto que a la salida del centro penitenciario están 30 personas armadas ya listas para darle una bienvenida, para tener una refriega? ¿Qué es lo que está pasando en la justicia ecuatoriana? Esa es la pregunta del millón, y yo creo que Mauricio nos puede dar elementos, Miguel, para entender la situación y el fenómeno. Le traslademos la pregunta a Mauricio Alarcón. Bienvenido. Mauricio, ¿qué está pasando con la justicia ecuatoriana? Buen día. Buen día, Miguel, un gusto compartir este espacio con María Belén, y pues sigue pasando lo que ha sucedido durante todo este tiempo, cuando a través de los votos se puede captar el Ejecutivo y se puede también hacerse cargo del Legislativo, concentrando el poder político. La justicia es lo único que queda pendiente en el banquete de la voracidad de los apetitos políticos, cuando los políticos, los caudillos, los partidos y movimientos deciden meterle mano a la justicia. Lo que hacen en definitiva es buscar un punto en el cual satisfacer sus intereses personales y generar impunidad. Cuando además el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en aliados de esa política partidista, pues el cóctel terrible del cual hoy estamos pagando las consecuencias es el momento que hoy vive la justicia ecuatoriana. No es de sorprendernos declaraciones como las que ustedes hace un momento presentaban a la audiencia por parte del embajador de Estados Unidos, y que además ahora nos indignemos muchos de lo que he visto incluso en redes sociales por este tipo de declaraciones, cuando lo cierto es que es Vox Populi este tema. Y yo diría, no en línea muy cordial y diplomática, como ha dicho Belén, en cuanto a las interpretaciones de la norma. No, yo creo que hay muchos jueces que tuercen la norma, ni siquiera la interpretan,
la violan de manera directa. Y por supuesto, de por medio, en cuanto a la libertad de ciertos cabecillas, como los hechos que se han mencionado anteriormente, también hay actuaciones administrativas deplorables por parte de personas que, nos guste o no, independientemente de la situación, forman parte de este gobierno. Mira que hace pocas horas la Fiscalía General del Estado ha sido clara en presentar un comunicado y algunos periodistas de investigación lo han ratificado en cuanto al hecho de que, pues, en la propia SNAI, el servicio de atención dentro del sistema de rehabilitación social, presentó dentro del proceso documentos favorables para que sea otorgada la prelibertad a este líder de la banda que pocos minutos después fue recapturado después de un incidente en la provincia del Guayas. Así es que aquí estamos nosotros frente a una realidad innegable, que pensar en justicia, buscar justicia, acabar con la impunidad, no es incluso una tarea única y exclusivamente a cargo de los jueces, sino de autoridades administrativas y sobre todo de la ciudadanía, que sin temor debe levantar la voz y denunciar este tipo de cuestiones. No queremos más autoridades que además digan, Miguel, Belén y amigos, no hay nada que hacer porque ya todo está cocinado. No nos olvidemos, además, que quienes fuimos críticos con el uso y abuso de la figura del error inexcusable, decíamos que esta debía seguir un proceso específico para no depender de la arbitrariedad del Consejo de la Judicatura. Pero ese proceso específico demanda que autoridades de este gobierno, por ejemplo, apelen las decisiones que dejan en libertad a esta gente, intervengan de manera activa en los procesos y levanten la voz frente a las violaciones procesales, no que simplemente cuando con carita de yo no fui aparecen en medios de comunicación y dicen, ya nada se puede hacer, ya es un asunto y a nosotros simplemente nos corresponde cumplirlo. Hay que empezar a señalar cómo corresponde a los autores directos de la crisis en la que estamos y que, como he dicho, no solo son jueces, magistrados o miembros de tribunales. Y consecuentemente, Mauricio, con estos indicadores, con estas realidades, ¿cómo cambiar? Porque ahora ya con facilidad resbala cuando se habla de narcogenerales, de narcojueces y ahora de narcoabogados que asumen causas que realmente debiera avergonzarles a ellos. Imagínate lo grave que es, Miguel, que normalicemos términos tan fuertes como estos. Que la ciudadanía se acostumbre a escuchar el término narcogenerales, narcojueces, narcoabogados y no hagamos absolutamente nada. Y yo creo que es, como he mencionado, una tarea conjunta, por supuesto, de las autoridades para llevar a cabo las denuncias que corresponde, para seguir los procesos disciplinarios que deben, por favor, seguirse para sancionar a este tipo de personas. No simplemente esperar a que pase el tiempo y todo quede en el olvido, de la ciudadanía, que tiene que levantar la voz y hacer vigilancia, desde cuestiones tan elementales como los procesos de designación de jueces y magistrados, hasta cuando llega a su conocimiento un caso, que sabemos que ante la inacción de las autoridades bien podemos denunciarla nosotros. Por supuesto que hay miedo, claro que sí, pero tenemos que hacerlo, Miguel. Y de nuevo, revalorizando el gran trabajo que realizan ustedes, los periodistas, que realizan los medios de comunicación en convertirse en amplificadores de este tipo de cuestiones para que la ciudadanía sepa de manera objetiva lo que está sucediendo. Ustedes entregan información, ustedes entregan investigaciones, que sea la ciudadanía la que saque sus propias conclusiones. Si quiere seguir viviendo en un país que no respeta la Constitución y la ley y donde reina la impunidad, o si simplemente quiere actuar de manera propositiva para poner fin a estos males. No es una tarea de una y de dos personas, es una tarea conjunta de muchos. Bienvenido al doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex legislador, académico, ex ministro de gobierno. ¿Cómo afrontar esta realidad judicial en el Ecuador, en donde en casuística benefician casi día a día a quienes tienen largos antecedentes penales? Doctor Vladimiro Álvarez, muy buen día. Buenos días. Realmente este es un tema que tiene conmovido al país entero, el hecho de que en los tribunales, en los juzgados de todas las instancias o niveles, se dicten medidas, se dicten resoluciones, se adopten decisiones
que en realidad, en lugar de hacer respetar las normas de la ley, las normas de la Constitución, lo que hacen es liberar de responsabilidad a quienes a todas luces y mediante pruebas y evidencias han cometido graves delitos. Esto ha llevado al país a un medio, a un sistema, a una existencia permanente de delincuencia e inseguridad que hay que prevenir y que hay que combatir. Y yo creo que respecto a esto hay que tomar en cuenta no solamente la etapa de juzgamiento, sino que para combatir la delincuencia e inseguridad hay que tomar en cuenta varias etapas. Primero, la prevención de los delitos, solucionar las causas por las que se cometen delitos en gran medida. Y en la prevención es importantísima, mis queridos amigos, la investigación previa, lo que se conoce como inteligencia. Ya podremos hablar sobre este tema un poco más adelante. Pero la segunda etapa, luego de la prevención, debe ser la disuasión, que es la presencia policial, las campañas de desmotivación del delito y el trabajo comunitario de la ciudadanía en general, no solamente de los gobiernos, no solamente de los funcionarios públicos, no solamente de la policía, los militares, los jueces. Es un trabajo general, la disuasión del delito. Luego sí viene, diría yo, la etapa de la represión, que es la intervención policial durante o después de la comisión de un delito, para evitarlo o para capturar a sus responsables directos e indirectos. Luego, y aquí ya vamos entrando en la materia que se está tratando en este interesante programa, yo diría la indagación fiscal, que son las investigaciones de fiscalía a las que de alguna manera se ha referido el embajador de los Estados Unidos, investigaciones de fiscalía para tipificar los delitos, para establecer cuáles son los hechos que en la ley se establecen como infracciones y para establecer los responsables. Luego entramos al tema tremendo del juzgamiento, es decir, de los debidos procesos para determinar los hechos cometidos, los responsables y establecer las sanciones que todos merecen de acuerdo con la ley y su mal comportamiento. Luego tenemos el sistema carcelario, obviamente, en el cual estamos viendo un caos nacional dentro de las cárceles, de los centros penitenciarios, como ahora se llama, los centros de privación de la libertad. Y finalmente, algo que lamentablemente hace muchos años se dejó de lado, que es la rehabilitación y la reinserción social. Pero en cuanto a los jueces se refiere, tenemos que tener conciencia de que hay que estar siempre vigilantes, de que cumplan con lo establecido en la ley. Tenemos casos increíbles de jueces que no tienen ninguna experiencia en ninguna materia especializada y sin embargo acuden a ellos para protección constitucional. Deben haber jueces especializados en esa materia. No cualquier juez debería acceder a conceder protecciones constitucionales que sacan a los delincuentes de la cárcel y les eliminan las sanciones a las que se les ha aplicado de acuerdo con la ley. En esto debe haber una labor comunitaria de toda la ciudadanía, del país en general,
para exigir a los jueces el cumplimiento de la ley. Y si no lo hacen, como ha dicho el presidente Lasso, someterlos a la corte de la opinión pública para que allí salga a relucir la verdad. Doctor Vladimir Álvarez, y usted como académico de larga trayectoria, ¿qué está pasando con la formación de abogados que se prestan? Por ello, incluso el embajador Fitzpatrick calificó como narcoabogados que se prestan precisamente para algo que va contra el derecho, que va contra lo que seguramente recibieron en las aulas. Este es un tema tremendamente importante y debe referirse en general a todas las profesiones, pero en este caso en particular, obviamente a los abogados. Los principios, los valores que cada persona debe tener en cuanto a la honestidad, en cuanto a su capacidad y su formación, debe venir desde el hogar, desde la casa, en las escuelas, en los colegios y obviamente en las universidades. Inculcar valores y principios importantes como la honestidad, la entrega al cumplimiento, a hacer cumplir el derecho, la ley, el respeto a la democracia ecuatoriana, a la separación de poderes y a la importancia que tiene el ejercicio profesional de la abogacía para lograr que se cumpla a cabalidad la ley, no para que se la distorsione, no para que se encuentren motivos superfluos para liberar a los delincuentes, sino para hacer cumplir la ley con severidad y que el que ha delinquido pague por la delincuencia, es decir, cumpla las penas a las que debe estar sometido de acuerdo con la ley. Vuelvo con María Belén Arroyo. Estos casos que periódicamente, como reivindicaba Mauricio Alarcón, que son presentados, de alguna manera causa, además del revuelo por conocer estos hechos, estas denuncias, lastimosamente como que no pasara nada y esto resbala y sigue día a día la actuación de estos jueces en beneficio de quienes han delinquido, María Belén. Miguel, ese es el gran peligro, que empecemos a normalizar esta situación, que como ciudadanía creamos que no hay otro camino. Yo creo que hay que abonar y yo agradezco tanto a todos los foros que están abriéndose y espacios de discusión para ventilar el tema, porque creo que la solución no es poner una alfombra encima del polvo. Me parece que el papel de los medios de comunicación en este momento es levantar la alfombra, sacudir el polvo, y aunque nos dé una especie de escozor, nos provoque este malestar el polvo, tenemos que enfrentar el problema, Miguel, y yo me planteo y creo que la academia debe tomar esta discusión seriamente. En el año 2013, un investigador peruano experto en temas de derecho, Luis Pázara, hace un estudio tratando de entender este fenómeno que lo llamamos después la politización de la justicia, o lo que empezó cuando la autoridad del momento, el presidente de la época, dice, vamos a meter la mano en la justicia. El hecho es que más o menos el proceso ya venía en marcha desde julio de 2010, y en última instancia lo que implicó fue imponer a la brava un esquema disciplinario a los jueces, abriéndoles unos expedientes cuando no se alineaban a consignas políticas. Tal es así que en cierto momento las 3/4 partes de los jueces que estaban actuando hacia 2013 habían recibido procesos disciplinarios en su contra. El efecto perverso de esto es que finalmente a la brava se alinearon a un proyecto político. Tal es así que hacia 2013, 1 de cada 4 jueces que estaban actuando había ganado un concurso posterior a 2011. ¿Qué quiere decir? Son jueces que entraron bajo unas ciertas reglas de juego y ya sabían a qué atenerse.
Más claro, sabían qué chip usar y cómo procesar el chip de un proyecto político. Hablamos como país de esta época de justicia politizada. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, lamentablemente, es si pasamos de esta justicia politizada a una justicia contaminada, con la y planteo que hay que tener esta conversación como algo sistémico sin entrar a satanizar a X y a Y juez, sino entender si es que hay un sistema perverso que está operando, que nos hace entender que hay personas que administran justicia, que están cumpliendo consignas, devolviendo favores o haciendo méritos, ¿para qué? Y finalmente, en última instancia, actuando bajo amenaza. Son preguntas que tenemos que hacernos para entender, para iniciar esta discusión. Lo cierto es que nadie ha analizado con seriedad este momento cuáles son las legítimas motivaciones o las motivaciones, entre comillas, que están argumentando estos operadores de justicia, pero el hecho es que están interpretando la ley efectivamente a favor de una parte, pero la discusión es mucho más grave, Miguel, y nuevamente creo que es importante que la ciudadanía sepa. Hace no más de una semana, el jueves anterior, en el auditorio de UDLA Park, Ecopark, aquí en Quito, el presidente Lazo posesionó a unas personas que han sido fruto de un proceso de selección de unos 8 meses, y son 14 jueces anticorrupción que fueron capacitados para precisamente conocer, investigar, pronunciarse. El juez no investiga, por cierto. El juez es el que dirime si se cometió o no el delito. Pero me refiero, el hecho es que 14 personas selectas, juzgadoras de 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado, vale decir, narcotráfico, lavado de activos, entre la larga lista de delitos, se posesionaron y van a actuar con una enorme responsabilidad frente a organizaciones bien estructuradas de crimen transnacional que tienen brazos no solo en Ecuador, que están lavando por aquí y por allá, que tienen representantes en operadores que buscan representantes en la esfera política y, por supuesto, en la administración de justicia. Tal responsabilidad es enormemente, es muy grande y requiere 2 cosas mínimas: probidad y valentía, dando por hecho que conocen el derecho, ¿no es cierto? Ya eso es un punto de partida, que sean probos y que sean valientes, que sean firmes. ¿Qué va a pasar si una persona expone su vida y su integridad? Me refiero a un juez de anticorrupción y dice, aquí hay un caso de lavado y tengo que pronunciarme para que esta persona pierda la libertad. Graciosamente, en meses esta persona va a encontrarse uno de estos operadores, vamos a decir, de bolsillo, y va a conseguir un pronunciamiento favorable, va a salir en libertad. ¿Y ese juez para qué? ¿Para qué actuó poniendo en peligro hasta su vida y su integridad? ¿Creemos que no nos impacta esto en la cotidianidad? Pues sí, este mensaje de impunidad que se está dando a la sociedad ecuatoriana alienta a las organizaciones de crimen organizado a actuar pensando que no pasa nada, que en este país todo pasa. Y ese es el peligro que tenemos que enfrentar, Miguel. Ahora, a propósito de estos hechos que día a día vamos registrando, María Belén, le dan la libertad a Junior Roldán y casi en acto seguido se cumple un operativo y detienen a 30 personas en medio de la liberación de este cabecilla. Es decir, casi viene a ser un carrusel. Les apresan, la policía cumple su tarea, les apresan, van a detención preventiva, en algunos casos sentencia ejecutoriada, varios casos, y vuelven a salir, y vuelven a ser detenidos. Es decir, ¿cómo lograr que haya un sistema que opere de una debida forma, María Belén? Lo primero sería entender que
todos los jueces deben saber que están sujetos al escrutinio público y que ese escrutinio, si no lo está garantizando la institucionalidad, porque no lo está haciendo, porque se pasó de este Consejo de la Judicatura que era que por todo les sometía al yugo de los procesos disciplinarios, se pasó al otro extremo de un consejo que solo puede actuar de oficio, no puede actuar de oficio, solo bajo una denuncia, y luego de que casi que se abra un proceso interno que le llaman, tiene un nombre como declaración jurisdiccional, es decir, alguien revisa y dice que yo como juez me equivoqué. Casi que le han puesto toda una serie de ataduras para poder actuar y decir, esta persona, este juez se equivocó, o vamos a pensar qué pasó. Fíjense que en el caso del juez que dispuso la liberación de Salcedo, se ha dispuesto la suspensión, pero es por 90 días, y aquí entra todo un tema ahí complejo de que hay que cumplir unos pasos. Entonces, creo que lo primero es entender justamente que los operadores de justicia sepan que no pueden actuar impunemente. Por lo menos el ojo público está chequeando qué hacen, qué tienen, quiénes son, cuándo llegaron, qué favores han hecho. Son grandes preguntas que nos toca resolver, y como no lo está haciendo la institucionalidad, Mauricio, le toca hacer a la sociedad civil, le toca hacer a la academia en un diálogo, y toca decir, lamentablemente, hay esos casos. Y lo segundo es entender que justamente se necesita un proceso de depuración, pero no bajo un sedazo que sea quien es afín al proyecto político. No. El único sedazo que es el que debe actuar aquí es qué juez ha incumplido la ley y cree que se puede seguir campante. Entonces, efectivamente, ese es el sedazo que la sociedad debe exigir. Pasemos a los jueces por el sedazo del cumplimiento de la ley. Y en la Corte Constitucional, eso lo denunció ayer la fiscal, la Corte heredera de la Corte Cervecera, la Corte del 2018, integrada por una señora abogada que después fue sentenciada en el caso Sobornos, que en su momento fue asesora presidencial en Carondelet y que posiblemente era la cabeza de la estructura de cobros de esta oficina paralela que funcionaba para recibir plata para la campaña política. La señora Martínez era miembro de esta Corte Constitucional que funcionó en 2018, estableció que el juez que está cumpliendo una garantía constitucional no prevarica. Eso me parece tan importante entender. Para nosotros suena complejo, y quizá, Miguel, yo aprovechando la bondad suya, le podamos pedir a Mauricio que nos diga el alcance de esta decisión y por qué es una de las llaves de la impunidad y por qué ha favorecido y abonado al escenario que estamos viviendo hoy. Por favor, Mauricio Alarcón, esta inquietud que plantea María Belén Arroyo, el papel de la Corte Constitucional, que se entiende el máximo organismo del control constitucional. Aquí se está haciendo tabla rasa. Los jueces interpretan, pese a las normas, las acciones jurisdiccionales, las acciones constitucionales, medidas cautelares, habeas corpus, acción de protección, que siguen ocurriendo, por un lado. Y por otro, quiero decirle, quizás estos jueces anticorrupción que fueran posesionados la semana anterior pudieran llenar este vacío, aunque va a ser limitado, por cierto, Mauricio. Parto de lo último, Miguel. Creo que hay que esperar a ver cómo actúan estos nuevos jueces anticorrupción para poder emitir algún criterio. Nosotros, desde nuestro Observatorio Judicial en Ciudadanía y Desarrollo, hemos hecho un proceso de veeduría a su designación, un proceso que además, como ustedes conocen, ha tomado varios meses y ha incluido en esta etapa final una cuestión formativa para quienes ocupan ahora ya tanto espacios de jueces como de miembros de tribunales, y pues hay que empezar a juzgar una vez que se tomen decisiones. Obviamente se espera que los mejores sean electos, que sean designados, que una vez que asuman su cargo, por sobre cualquier cosa, respeten la Constitución y apliquen la ley, pero eso únicamente lo podremos concluir cuando empiecen a emitir decisiones. Regreso a lo principal. La impunidad en nuestro país no es obra de una sola persona. Lamentablemente, la institucionalidad
ha apoyado desde sus distintos puntos con uno o varios granos de arena a que la impunidad reine en varias cuestiones. Entre esas fallas de la institucionalidad, por supuesto, se encuentra la Corte Constitucional. Hay que decirlo, no en su integración actual, pero en integraciones anteriores, donde, como ya lo ha mencionado María Belén, teníamos ocupando esos espacios a actores políticos que no estaban ahí por sus méritos, por su conocimiento, sus estudios o su trayectoria, sino por el simple hecho de haber sido alfombra del poder de turno. Decisiones que únicamente buscaban satisfacer los intereses políticos del momento en perjuicio de la ciudadanía en general. ¿Puede la Corte hoy revisar ese tipo de decisiones? Por supuesto que sí, pero no depende únicamente de ellos. De nuevo, no es cuestión de que se reúnan los jueces de la Corte Constitucional y digan, revisemos lo actuado por los anteriores. Es sobre la marcha de los procesos que lleguen a ellos con las demandas y peticiones de la ciudadanía o de las autoridades que la Corte puede actuar. La Corte en este tipo de situaciones tiene que hacerlo a petición de parte, por utilizar un término coloquial, y por ello es que es vital que quienes vean en la práctica que se vulneran derechos en perjuicio de la ciudadanía, que se actúa de manera discrecional para provocar impunidad, activemos todos los canales que sean necesarios para levantar la voz. No puede ser posible que la justicia, más allá de convertirse en un botín político o en un botín del narcoterrorismo y de los grupos de delincuencia organizada, siga fortaleciendo estas malas prácticas por omisión de los ciudadanos. Así es que mi invitación, para que no seamos unos pocos, para que no seamos una o dos organizaciones de la sociedad civil o muy pocos periodistas los que activen este tipo de temas en cuanto a levantar la voz y denunciar, sino que seamos más, que nos unamos, que tengamos en cuenta, como lo dije al inicio, Miguel, que la política puede, por cuestión de votos, hacerse del Ejecutivo y del Legislativo, pero que únicamente una justicia independiente puede velar por los derechos y garantías de los ciudadanos. Acá no estamos para lavado de manos, y discrepo con lo que se mencionó por parte del presidente de la República y ratificado por Vladimiro Álvarez. No estamos aquí para que juzgue la Corte de la opinión pública cuando hay herramientas jurídicas y herramientas legales que deben ser activadas por el gobierno y por los funcionarios para denunciar y buscar sanciones contra aquellos funcionarios corruptos que son autores directos de la impunidad que vivimos en nuestro país. Y ojo, hoy estamos analizando el tema, Miguel, del narcoterrorismo. ¿Dónde queda el tema de la corrupción? Claro. ¿Y cuál sería el canal, el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura? Mira, por supuesto que sí, esos procesos están establecidos, se han mejorado con reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, donde intervenimos organizaciones de la sociedad civil, donde con apoyo de misiones internacionales en el anterior examen periódico universal buscamos ajustar esta bendita cuestión del error inexcusable para que no sea discrecional, para que siga un procedimiento y se pueda lograr sanciones. Pero ¿cómo podemos nosotros en este caso esperar un cambio? Sí, como lo he dicho, y no es cuestión mía, sino de basarnos en los hechos. Tenemos incluso una autoridad del sistema de rehabilitación social que está actuando cómplice frente a lo que sucede. ¿Cómo es esto de no, la decisión está tomada, ya no podemos hacer nada? ¿Te acuerdas tú, Miguel, que eso sucedió cuando la primera libertad de Jorge Glass, y no fue sino la presión de la ciudadanía la que hizo que reculen y presenten las observaciones del caso? Hoy, mira lo que acaba de pasar el día de ayer, el SNAI presentando pruebas favorables para la prelibertad de una persona que capturan luego de pocos minutos. Claro, según la Corte del Guayas, 299 documentos para llegar a... Y parece ser, Miguel, que el embajador de Estados Unidos y afortunadamente la comunidad internacional no se comen fácilmente el discurso y el cuento de estamos en manos de los narcos, sino que mira qué papel juega cada uno de los actores y por ello levanta la voz. Yo creo que el discurso que en el evento que estuvimos juntos en la Universidad Andina hace muy pocos días, permitió que el embajador, yo diría, desfogue la ira que tiene respecto a esto,
hay que leerlo entre líneas, hay que poner atención, pues el embajador es muy cauto en utilizar, sí, términos bastante subidos de calibre, pero no señalar con el dedo responsabilidades que creo que no podemos nosotros Claro. simplemente ponernos una venda en los ojos y dejar Eso, no, pasar. eso nos corresponde a nosotros como instituciones. ¿No es cierto, Mauricio? Totalmente, Miguel. Y como tú mencionas, yo creo que sí, en un lado la institucionalidad pública, el gobierno nacional, la Asamblea Nacional, las instituciones de justicia, que también pueden hacer sistemas de control interno, pero del otro, la institución ciudadanía, que es en realidad a la única a la que debemos acudir en un momento como este, en que la confianza y la credibilidad de nosotros en nuestras instituciones está por los suelos. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, dos temas. ¿Cuánto pudiera llenar este vacío los jueces anticorrupción que fueran posesionados luego de un proceso selectivo en el país? Y por otro, ¿cómo aplicar las normas? Y aquí en casuística podemos citar muchísimos jueces como el de Paján, que le dio la libertad a Daniel Salcedo, que simplemente ya tenía una calificación de error inexcusable del año 2021. Error inexcusable, artículo 109, falta gravísima de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, y sigue ahí dictando sentencias, ni siquiera lo suspenden de inmediato. Un tribunal en Guayaquil que actuó a favor con error inexcusable declarado por la Corte Constitucional. Sigue actuando, sigue liberando, sigue sobreseyendo. Fue el caso famoso de Citadel, caso de Lispol en la ciudad de Guayaquil. Y luego de 90 días viene la suspensión cuando ellos han seguido emitiendo sus sentencias que debiera avergonzar, doctor Vladimir Álvarez. Bueno, todos los casos que se han planteado, tanto por parte de Mauricio como de María Belén, y por parte suya, Mauricio, Miguel, efectivamente se establece con claridad que jueces que han cometido errores inexcusables, jueces que de alguna manera han estado comprometidos en favorecer a los delincuentes sometidos a sus decisiones, porque muchos de ellos ya han tenido previamente sentencias condenatorias, vuelven a cometer estos errores contra la ley, contra la Constitución y contra la estabilidad y necesidad de justicia que exige la ciudadanía. Yo lamento que Mauricio discrepe con lo que había manifestado yo, estar de acuerdo con la declaración última del presidente Lasso, en el sentido de que el gobierno, como no puede intervenir directamente y modificar las decisiones del sistema judicial, someterá a la Corte de la opinión pública esos casos, pero yo creo que es imprescindible que la ciudadanía sepa y que los jueces sepan que sus decisiones erradas en beneficio de delincuentes saldrán a la luz pública. Y entiendo que quienes forman parte o dirigen organizaciones que están dedicadas en su objeto fundamental a combatir las injusticias, las ilegalidades, las violaciones a la democracia, a la Constitución, que estas organizaciones se sumen a la necesidad de que se sepa quiénes son los jueces que han cometido o que han emitido resoluciones inapropiadas y violatorias de lo que debe ser una correcta administración de justicia. Y yo debo decir algo, hay que recordar que, y mal que lo diga, cuando yo fui ministro de gobierno, se tomaron una serie de decisiones propias de la función ejecutiva
para llegar a acuerdos con organizaciones de otros países que permitan fortalecer los sistemas de investigación y de inteligencia, cruzando informaciones y provocando informaciones conjuntas, organizaciones de todo tipo y de diversos países, Francia, España, Colombia, Estados Unidos. Yo recuerdo que siendo ministro de gobierno, ante una emergencia que surgió, provoqué y firmé el acuerdo ministerial mediante el cual se creó el Grupo de Intervención y Rescate, el GIR. Se enviaron algunos oficiales a capacitarse con los comandos israelíes, mediante un acuerdo que llegué con el embajador de Israel de aquella época. Otros a especializarse con los comandos anti-ETA en España, y otros a especializarse en el campamento de Cuantico en los Estados Unidos, donde se entrena y forma a los agentes del FBI en negociación y rescate de rehenes. Ese tipo de decisiones que sí puede tomar, yo diría, acuerdos a los que sí se puede llegar desde el Ejecutivo sin violar la independencia de funciones del Estado, es importante. Es importante que se promuevan este tipo de acuerdos internacionales para combatir la delincuencia y la inseguridad, y yo creo que en materia de administración de justicia también debería haber cursos especiales de capacitación, de formación, de fortalecimiento de las cualidades que debe tener un juez. Entre ellos, obviamente, el poder actuar con valentía y sin caer en tentaciones. Doctor Vladimir Álvarez, ¿algo pudiera hacer el abogado del Estado, el Procurador General del Estado frente a este panorama, o no es su papel relevante? Por supuesto que sí, y tendría que hacerlo a través de investigaciones apropiadas y luego el respaldo a lo que es lo que son las decisiones del Estado como tal, del gobierno como tal, y el respaldo sobre todo en las investigaciones para proteger los intereses del Estado. Una pregunta final para nuestros invitados, María Belén Arroyo. Frente a este panorama, ¿cómo articular políticas que permitan al menos reducir? Lo ideal sería reducir estas actuaciones que realmente no se apegan al derecho, y actuaciones de jueces que simplemente en algunos casos terminarán suspendidos, luego destituidos, pero se presume que salen a una mejor vida y no les pasó nada luego de su actuación dolosa en la función judicial. Claro, aquí el tema es del bolsillo. Mi pregunta, analizando las actuaciones de uno de los jueces cuestionados últimamente, le veía un patrimonio nada significativo. Y yo digo, a ver, el señor imparte justicia y administra mal y es pobrecito. Pregunta suelta. Si alguien tiene un juicio de alimentos e imparte justicia, ¿tiene probidad? ¿Tiene calidad ética y moral? Si no ha pagado la cuota, el valor de alimentos. Preguntas que hay que hacerse, pero el punto crítico para mí, uno de los puntos críticos es este del patrimonio. En macro y en micro. En macro, tenemos esta legislación de extinción de dominio en Ecuador que hace que solamente cuando se ha terminado el proceso judicial con la sentencia de la persona, recién se entra a conocer el tema de a ver qué pasó, qué bienes tenía. Tenemos una ley que nació deficiente. Yo me permito hacer una pequeña cuña, edición en circulación de Vistazo desde hoy. Hay un artículo en que refiere el caso colombiano, legislación que data del 96
y fue modificada en el 2002, pero en última instancia lo que permitió es atacar donde más les duele a las estructuras de organización criminal. Son los bienes, porque delinquen para tener plata, no para sentirse súper, ¿no es cierto? Entonces, nos contaba una jueza colombiana, Sara Salazar, que es la que incautó cientos de bienes a los hermanos Rodríguez Orejuela del clan de Cali. Este clan se supone, hay información en unos que en Colombia en los años 90 se llamaron los narcocassettes. Ellos apoyaron a alguien que ocupó la presidencia en Colombia. Ernesto Samper esto lo Pizano. demostró el proceso 8000. Sí, Claro. es la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con los bienes de los Rodríguez Orejuela? Tenían hasta para poner un estadio de fútbol porque apoyaban un equipo de fútbol. Tenían casas con caletas. Y se supone que a los arquitectos que diseñaron esos planos les mataron para que no queden testigos de dónde estaba el escondite de la plata. Y ella relata en la entrevista, y así lo dijo en un conversatorio esta jueza, que en cierto momento encontró unas anotaciones que hablaban de 5 kilos. Y ella decía, los 5 kilos de droga. No, eran 5 kilos de plata, de billetes. Ya no contaban la plata, sino pesaban. El tema de estas organizaciones de crimen organizado es que no hay otra manera que golpearles que dándoles en el corazón de la estructura financiera, que es el bolsillo, donde les duele, donde ellos creen que si me pasa algo me fugo de país y estoy en algún paraíso de la justicia, pero estoy escondido con otra identidad y disfrutando la plata. El rato que Ecuador se proponga seriamente apuntar a eso, va a tener por lo menos una herramienta para causar algo de cuidado, vamos a decir. Las organizaciones se van a cuidar más. Puede ser que sí, pero lo otro, hay que entender cuál es el tema patrimonial, cuál es el tema, dónde está la UAFE, dónde ha salido a decir, vea este patrimonio. ¿No les llamó a ustedes la atención que solo después de que el embajador Fitzpatrick habló de narcogenerales, se empezó un examen pormenorizado de las cuentas y de los patrimonios de los generales y aparecieron novedades en 2 oficiales en servicio pasivo y 1 en servicio activo? ¿Por qué necesitamos que alguien nos venga a decir, hagan bien el trabajo y la tarea? La pregunta y el llamado a la reflexión es, autoridades de control y aquellas que tienen el papel de vigilar efectivamente la posible discrepancia para entender patrimonios mal habidos de funcionarios que imparten justicia, de operadores de justicia, ¿dónde está su trabajo? ¿Qué están haciendo para entender cuál es la dinámica, por dónde se va la plata? ¿Les están pagando o no? Esa sería, Miguel, a manera de una conclusión de mi parte. Quisiera añadir a lo que bien señala María Belén Arroyo. Hay un libro muy ilustrativo del mejor policía del mundo que fue declarado en su momento el comandante de la policía de entonces, año 95, Rosso José Serrano, que en su libro Jaque Mate da cuenta cómo, precisamente lo que dice María Belén Arroyo, en los baños tenían puertas de azulejos en donde escondían, y claro, llegaba la policía e inicialmente no encontraba. Pero esta es una tarea titánica, doctor Mauricio Alarcón, golpear la parte económica, porque ¿cómo es posible que salga un juez? No importa, lo suspenden, lo destituyen y se va a disfrutar tranquilamente de sus bienes presuntamente mal habidos. Imagínate, Miguel, lo fácil que sería en un país como el nuestro, el que cualquier ciudadano revise las declaraciones patrimoniales de bienes de todos los funcionarios públicos, aquellas que están en manos de la Contraloría y que incluso con algunas limitaciones que esperamos pronto se levanten, pueden ser accedidas hoy a través del portal web de la Contraloría General del Estado, para poder ver si es que efectivamente hay congruencia o no entre lo que se ve y lo que se reporta. O incluso que independientemente de que haya gente que se escude en los datos personales, podamos revisar información
porque no te olvides, y el embajador lo ha dicho, hay testaferros y muchas veces esos testaferros son los propios familiares de los funcionarios y de las autoridades, porque la declaración habla de ti, pero si hay una separación de bienes, pues nadie quita que todo esté a nombre de tu esposa o que esté puesto a nombre de tus hijos. Ahí hay una institución que, como tú ves, por fuera del sector justicia, incluso en otra función del Estado, la de transparencia y control social, puede hacer un gran trabajo. Creo que no lo está haciendo de la manera debida y que únicamente actúa cuando se pide de manera expresa o cuando se denuncia en la opinión pública. Este tipo de cuestiones son las que perpetúan la impunidad. Mira tú, bueno, robemos un par de millones, me aguanto unos 2, 3 años en la cárcel, pido prelibertad y salgo a disfrutar de lo mal habido. Eso es impunidad. Eso es impunidad cuando los dejamos ir en libertad sin cobrar aquello que tienen que devolvernos a los ecuatorianos, producto de lo mal habido y de la corrupción. Esa impunidad es la que hace que nosotros ni creamos ni confiemos en nuestras instituciones y que no nos pongan como excusa, uy, es que las leyes, uy, es que los jueces, porque excusas sobran. Lo que queremos es que las autoridades, ejecutivo, legislativo y judicial, actúen como lo que son, representantes y simples mandatarios del mandante que está del otro lado, el ciudadano común. Te agradezco muchísimo por la invitación, Miguel, Mauricio, y pues siempre a la orden. Sí, Mauricio, finalmente, tú te refieres al papel que debiera cumplir la UAFE, porque a propósito de lo que señala el señor Glass, ha salido, se presume que tiene vinculaciones con un sistema enorme, que tiene enormes recursos de la fibra óptica en el Ecuador, y no pasó nada, sale ya a disfrutar de sus recursos sin haber devuelto nada, Mauricio. Y mira, Miguel, que tú mencionas otra institución, yo apenas había mencionado una, la Contraloría, y así podríamos dedicar un programa entero para hablar de todas aquellas instituciones que tienen que trabajar en equipo y colaborar para impedir que la corrupción avance en un entorno de impunidad y de impavidez. Así es que ojalá esta situación cambie y, como he dicho, creo que mucho depende de nosotros, porque si del otro lado hay funcionarios y autoridades que hacen lo que les da la gana, es porque creen que nosotros estamos cruzados de brazos, dejándoles hacer, pues, efectivamente lo que ellos quieren. Claro, eso es la impunidad. Doctor Vladimir Álvarez Grau, ¿cómo golpear a la parte económica a fin de que aquí no haya impunidad también para los jueces que han cometido estas graves irregularidades? Fundamental, en primer lugar, es conseguir una respuesta a una pregunta que vengo haciendo hace más de 40 años. ¿Dónde está la plata? Una vez verificado la respuesta a esa pregunta, cuando se sepa dónde está la plata, porque inicialmente se sabe que se han llevado la plata, que han cogido plata, pero cuando se sepa dónde está, lograr que la justicia ecuatoriana, los tribunales respectivos, ordenen la incautación de esa plata. Y en caso de no saber dónde está la plata, obviamente que los condenados continúen con la pena y no que salgan en libertad a disfrutar de la pena o de la sanción que les haya sido impuesta. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque si no, ahí es cuando sale a relucir una discrepancia nacional que es la que molesta a todos, la impunidad. Alguien sale en libertad y sale a disfrutar del dinero mal habido en ejercicio de la función pública. Sumamente importante que se logre rescatar eso, sea o no un negocio entre privados, como dijo el expresidente Correa, o sea realmente un perjuicio evidente y directo al Estado ecuatoriano. Bien, muchas gracias por este valioso aporte a María Belén Arroyo, periodista investigadora, editora en la revista Vistazo, el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y el ex ministro de Gobierno, ex legislador
y reconocido académico, el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Muchas gracias la atención y hacer estas reflexiones que debiera ponernos a trabajar y a reflexionar sobre esta realidad. Muy amables, muy buen día.